Cuentas y cuentos. Bienvenidos a este podcast Cuentas y Cuentos. En cada episodio un universo, siempre tratando de traerles historias, temas de actualidad, temas que nos pongan a debatir, a pensar como sociedad y por supuesto a fomentar el diálogo y el debate propio y necesario de una universidad, como lo es la Universidad Nacional. Este podcast de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional tiene justamente hoy un tema bastante importante que tratar y bastante actual también, relacionado con todo el tema de la violencia de género. Lamentablemente, y hay que decirlo, el país está atravesando una epidemia grave con el tema de los femicidios. Y bueno, sabemos que las manifestaciones de violencia, cuando se trata sobre temas de género, abarcan múltiples factores, múltiples escenarios, que van incluso mucho más allá también de la violencia física como tal. Las mujeres hoy día pues sufren violencia psicológica, patrimonial, en diversas manifestaciones y en diversos espacios. Y bueno, tenemos hoy el agrado de tener con nosotros a Catalina Fernández. Ella es estudiante de la carrera de Sociología aquí en la Universidad Nacional. Hace poco defendió su tesis de licenciatura. Ya vamos a comentarles exactamente cuál es el tema. Y justamente lo enfocó sobre este tema de violencia de género. Catalina expuso su tesis llamada Estereotipos de género en el juzgamiento de la violencia sexual hacia mujeres. Análisis de 2 sentencias emitidas por el Tribunal de Juicio del Primer Circuito Judicial de San José, Costa Rica, durante el periodo 2021-2022. Catalina, primero felicitarte porque te fue bastante bien en la defensa de la tesis, ¿verdad? ¿Así fue? Sí, muchas gracias. Y muchas gracias por el espacio también. No, con todo gusto. Realmente, vamos a ver, da gusto también saber que la Universidad Nacional prepara estudiantes con esa conciencia social tan necesaria, porque hay temas sobre los cuales hay que hablar, ¿verdad? Y que a veces no se habla mucho. Correcto. Cuentas y cuentos. Sí, correcto. Y a pesar de que es un tema que se sabe que existe durante años, como ahora hablábamos, es una violencia que muchas veces es muy sutil, porque la violencia contra las mujeres no es solo la violencia física, también es la violencia patrimonial, la violencia psicológica, también está esta violencia simbólica que también y la sexual también, que es lo que yo investigo, y los estereotipos de género van muy arraigados con esto. Entonces, la investigación se centra más que todo en la experiencia de 2 mujeres y se centra en la experiencia también de a pesar de que son 2 mujeres, el estudio de caso es muy importante porque esto refleja lo que es también y lo que sucede en otros tribunales y juzgados del país. Entonces, más que todo, yo inicié este tema porque las cifras que actualmente se encuentran en las páginas del Poder Judicial y del OIJ reflejan que la violencia sexual como tal son las mujeres las que mayor sufren este tipo de violencia. Por ejemplo, el Observatorio de Violencia de Género contra las Mujeres y Acceso a la Justicia indica que el 87% de las víctimas de violencia sexual han sido mujeres, aproximadamente. Y también en la Fiscalía Adjunta contra la Violencia de Género del Poder Judicial indica que esta violencia, como lo indicabas, en los últimos años ha ido en aumento, a pesar de que existan leyes y demás, esta violencia ha ido aumentando. Entonces es importante para mí como ver como estudiar esto, y así fue como naciendo el tema y demás, con este interés también como mujer. Entonces muy bien. Es muy importante. Ahí cuando analizaste esas cifras, fue cuando vos dijiste, bueno, quiero exponer mi tesis sobre este tema. Sí, bueno, también se seleccionó el tema porque justamente cuando yo estaba iniciando mi tesis, que fue en el año 2023, 2 mujeres que justamente con las que trabajé en la tesis, entrevisté y demás, que son Elena Aguilar y Melanie Mora. Ellas dieron su consentimiento para participar en la investigación y demás. Ellas iniciaron un movimiento en lo que es en redes sociales digitales como tal, sobre todo en Instagram. Y Melanie Mora, en este caso, ella publicó un video en Instagram dando a conocer como lo que le sucedió, la revictimización que sufrió en este caso. Y bueno, fue un caso mediático. Se hizo muy viral. Estas 2 muchachas sufrieron un tipo de violencia sexual. Y denunciaron. Denunciaron ante el Poder Judicial. Es correcto. Y después cabe recalcar que los dos casos fueron
con una sentencia absolutoria, es decir, que los imputados quedaron libres y a ellas básicamente sufrieron este proceso de revictimización y donde se les culpó por lo que les sucedió. Entonces, por eso fue un caso muy mediático y ahí fue ya donde el interés. Yo sabía que quería estudiar este tipo de violencia y demás, pero ya con el caso de las sentencias y de este caso que se fue visibilizando por medio de redes sociales es donde yo ya delimito este tema como tal. Entonces ahí nace el interés. De hecho, hay muchas estadísticas, ¿verdad?, de parte del Poder Judicial que hablan de que al final es un porcentaje muy, muy pequeño el de las condenas en este tipo de violencia sexual. Sí, bueno, yo sigo a una feminista muy destacada en lo que es América Latina, que es Rita Segato, y ella dice que esta violencia se da más que todo porque hay una exhibición de la impunidad en los países de América Latina con estos casos. Entonces no es solo que llegan y denuncian, sino que estos casos también es una problemática social porque a pesar de que las mujeres sufran constantemente este tipo de violencia y a pesar de, como indico, de que hayan leyes y demás, siguen casos de impunidad muy altos, que la mayoría quedan en condenas absolutorias, como es en estos dos casos, y no llega a una condena... Cuentas y cuentos. Que no, digamos, donde los imputados sí puedan como tener cierta responsabilidad de lo que hicieron, condenatoria, por así decirlo. Justicia al final, ¿verdad? Sí. Yo creo que pues lo que buscamos como sociedad es que exista una justicia y al final pues las víctimas realmente pues tengan ese final, digamos, dentro del margen de lo posible, deseado, claro, de que exista una responsabilidad civil y penal sobre las personas que cometen este delito. Yo quiero hacerte una pregunta muy concreta, porque la violencia existe, los estereotipos de género permanecen, pero vos te adentraste en 2 sentencias judiciales, correcto, 2 sentencias judiciales de un tribunal de justicia en Costa Rica. ¿Hay estereotipos en sentencias judiciales aquí en nuestro país? Correcto. Bueno, el interés también nace un poco de lo que es el caso del campo algodonero que pasó en México, y eso yo lo fui delimitando a lo que sucede también en Costa Rica. No sé si recuerdan en el 2001 que hubo desapariciones de mujeres y hubieron muchos femicidios contra mujeres en Ciudad Juárez. Y estos casos se hicieron mediáticos porque la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabilizó al Estado de México por esta negligencia de que las madres de estas mujeres jóvenes desaparecidas, muchas menores de edad, iban a denunciar y decían cómo se fue con el novio y demás, y días, bueno, hasta tiempo después las encontraron ya asesinadas. Entonces, este tema también nace a partir de eso y esto fue un antes y un después a partir de cómo se visibilizan estos estereotipos de género en las sentencias judiciales y ya se empieza a trabajar lo que es propiamente, eso es un caso muy mediático y ahí, como les digo, un antes y un después. Entonces, concretamente en mi investigación, se plasman estas 2 sentencias que, como les digo, a pesar de que son 2 casos, se refleja muy bien lo que sigue sucediendo, y a pesar de que lo de Ciudad Juárez, por ejemplo, fue en el 2001, ya en pleno 2025 siguen pasando estas cosas, a pesar de las convenciones internacionales, de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos responsabiliza a los estados en caso de que incumplan esto. Entonces, sí, nace un interés ahí, y con lo que indicas de lo de las sentencias, sí, lo vamos a ver en este análisis, cómo los estereotipos moldean esas expectativas de cómo deben comportarse las víctimas ideales, como indican, como, bueno, mis 3 categorías en este caso que yo utilicé, me basé en lo que es Los cautiverios de las mujeres, de Marcela Lagarde, que es antropóloga mexicana, una antropóloga mexicana muy, muy conocida. Y yo utilicé a partir de leí las sentencias y demás y identifiqué 3 categorías: la víctima ideal, la puta y la loca. Y la puta y la loca son categorías de análisis que utilizó Marcela Lagarde como para evidenciar cómo estos estereotipos moldean cómo deben comportarse las mujeres, el deber ser femenino, y cómo esas mujeres que se salen de este molde, por así decirlo, son acusadas, culpadas de lo que les sucede. Como que esta mirada
las mujeres siempre están en una constante, como ver si son culpables o no. Entonces es esto, los estereotipos de género, como estos roles de género que se les imponen y que si se salen del molde ya es como se les cuestiona. Entonces, claro, casi como decir, si te saliste del molde es porque te lo buscaste y esto pasó porque y se ve muy frecuentemente. No es necesario como leer una sentencia para saberlo. Cuando una mujer que se le indica, por ejemplo, en esta violencia sexual hay muchos estigmas y estereotipos, por ejemplo, de a qué hora salió, si andaba sola, cómo andaba vestida. Eso se escucha muy frecuentemente, sí, incluso hoy en día. Entonces son esos estereotipos de género que son sutiles pero son sumamente violentos y restan lo que es la credibilidad hacia las víctimas. Yo quiero enfatizar o dar a conocer esos estereotipos que vos encontraste. Antes de eso, tal vez explícame cómo fue la metodología de trabajo. ¿Conversaste con las víctimas? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, bueno, en primer lugar se utilizó lo que es la perspectiva de género. Eso es muy importante porque es una herramienta analítica crucial para poder ver esta problemática con otros lentes, ¿verdad? Sí. Porque si no se tiene como esta herramienta, no se va a nombrar de otras maneras como esas cosas que están acomodadas como naturales, que así son. Y la perspectiva de género ayuda a desmontar críticamente esta concepción del mundo y enfrenta de manera directa estas creencias y prejuicios arraigados, que están muy arraigados estructuralmente en la sociedad. Sí. Entonces, en cuanto a la población de estudio, las participantes, como les comentaba, fueron Elena Aguilar y Melanie Moore, que son dos mujeres jóvenes que denunciaron casos de violencia sexual ante el Poder Judicial, y ellas, como les indicaba, dieron su consentimiento informado como tal, que es parte de su activismo, también alzar su voz para visibilizar lo que aún sucede a lo interno, que muchas veces no se conoce, y que ellas indicaban, bueno, yo cuando publiqué el video, muchas me escribían que no denunciaban por miedo a que les pasen, de que no les crea, de que les pase eso, o que denunciaban y les pasaban lo mismo que a ellas les pasó. Entonces es como esa cifra oculta, ¿verdad? Sí. Y después también recurrí a la participación, incluí la participación de 3 funcionarios, que es Ciña Fernández, que ella es parte de la Secretaría Técnica de Género, también Rosaura Chinchilla y Maureen Sancho. Ellas son profesionales sobre todo en jurisdicción y en temáticas de género y apelación de sentencias. Entonces para mí era importante saber su perspectiva, porque como tienen este abordaje de género, pero también esta experiencia para ver qué decían ellas y si han visto estos casos cuando están en juicios y demás, y han visto cómo estos prejuicios salen a la luz, a relucir, como dicen. Entonces, y que generalmente pasan ocultos. Correcto. Tu trabajo justamente visibilizó cómo se perpetúan estos estereotipos de violencia de género en 2 sentencias. Puntualmente, vamos, como quien dice, a conocer esos estereotipos. ¿Qué encontraste en esas sentencias en los casos de Melanie y de Elena? Elena, correcto. Bueno, en cuanto al análisis de resultados, se identificó una ausencia de aplicación de las convenciones internacionales que en la protección de los derechos de las mujeres, que en este caso es la CEDAW, una de ellas, y la otra la Convención Belém do Pará, que son instrumentos fundamentales que son obligatorios para los estados costarricenses. Cuentas y que cuentos. el estado costarricense, perdón, y que el estado ratificó, sí, justamente para el acceso a la justicia de estas víctimas y también para evitar la reproducción de estos estereotipos. Entonces se ve como el Tribunal Penal no siguió como estos convenios internacionales, y eso fue como el primer fallo, porque se necesita para poder juzgar estos casos. Y en el análisis de las sentencias, como les indicaba, se basaron en 3 categorías, que es la víctima ideal, la puta y la loca, a partir también de lo que indica Marcela Lagarde. Y para iniciar, el estereotipo de la víctima ideal se refiere a esa percepción social de que solo ciertas mujeres son reconocidas como víctimas legítimas. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, describe a las víctimas como personas vulnerables, también como personas pasivas y emocionalmente débiles. O sea, cuando uno revisa una sentencia, ¿existe esa percepción, esa caracterización de la mujer? No en revisar, pero muchas, inclusive jueces, llevan estas
concepciones preconcebidas que ya vienen, y si no se juzga justamente con estos convenios internacionales, se va a incurrir a que cierta víctima, si no se ve de esta manera, ya es como cuestionable, por así decirlo. Entonces, por ejemplo, el tribunal señala, aquí voy a citar lo que indica el tribunal, refirió una serie de afectaciones emocionales que dijo sufrir, que cambió su vida, pero que no consecuentes con su comportamiento en juicio, la víctima se percibió como una persona empoderada. Entonces aquí vemos como ya hay un cuestionamiento por salirse de ese molde de la víctima ideal, por no presentarse empoderada y demás, por presentarse empoderada, perdón, y no presentarse como emocionalmente vulnerable. Entonces ahí vemos como en este caso Melanie y Elena no se presentaron emocionalmente vulnerables y ya no son víctimas, entonces. Exacto. Ya su credibilidad queda cuestionada en este caso. Y además el estereotipo de la víctima ideal también manifiesta esta creencia que establece que solo se considera violación si las mujeres presentan lesiones físicas visibles. Y cuesta en muchos casos que esta violación, que este tipo de violación o abuso sexual presente lo que es estas lesiones físicas visibles. No siempre se da en este caso y por eso es tan difícil de probar. Ya, digamos, muchos de estos casos son con pruebas testimoniales, porque muchas veces no se puede probar, como es un delito tan íntimo, por así decirlo, no se puede probar si si en realidad pasó. Entonces todo es muy testimonial. Entonces también acá es muy difícil como probar para las víctimas que les sucedió. Claro. Y muchas veces si no presentan como estas lesiones físicas, también se les cuestiona mucho. Además se espera que la mujer denuncie de forma inmediata y esta expectativa genera una carga implícita sobre las víctimas. En uno de los casos, una de las víctimas tardó en denunciar porque no sabía que lo que le había pasado era una violación. Ella no entendía, entonces el tribunal señaló que es poco creíble que la ofendida no tuviera claro lo que implica un ultraje sexual. Y aquí hay otro estereotipo que indica, pues no es una persona de zona rural, sin acceso a la información, de escasa escolaridad o en condiciones de vulnerabilidad socioeconómica. Entonces vemos cómo se cree que solo las personas que tienen cierta escolaridad o demás, cómo ella no va a comprender que fue víctima de violación. Entonces esto también se le cuestionó. Y esta perspectiva ignora que la decisión de denunciar puede verse demorada porque las víctimas no identifican de inmediato, en este caso como le sucedió a ella, que lo que le pasó fue una violación. Y ya que se trata de una violencia que está muy normalizada también, a veces se cree que como ya tuvo otras salidas con el imputado así, ya está como ese acceso directo y no, siempre está también el consentimiento. Y muchas veces las mujeres no denuncian también por miedo a que no les crean, por vergüenza. Sí, hay muchos factores. Y es un proceso. Sí, sí. Eso que estás mencionando, de dónde proviene la víctima, es un elemento, es un estereotipo importante que estás señalando ahí. Claro. ¿Verdad? O sea, si vos sos de zona rural, te creen, pero si sos del área central del país, no te creen, entonces. Sí. ¿O es un factor? Exacto, vemos expectativas muy limitantes, como muy cuadradas de lo que debe ser una víctima, y también que siempre es como se le va, a pesar de que ellas fueron violentadas y demás, siempre se les va a culpar de alguna manera. Entonces esto es como expectativas imposibles de alguna manera, porque es como cumpla con estos requisitos. O si para no, que seas víctima, realmente, claro. Por otra parte, también se identifica este estereotipo que establece expectativas sobre el comportamiento de las víctimas después del incidente. Por ejemplo, en uno de los casos, el abusador sexual fue un taxista y ella, a partir de que sufrió el abuso después, ella solicitó un Uber y en esta situación el tribunal señala, regresó ese mismo día y horas después haciendo uso del servicio informal del transporte Uber. Situación que de acuerdo con las normas de la lógica, o sea, ¿cuáles normas de la lógica, verdad? Y la experiencia no es como de una persona que dice haber estado tan afectada por un evento como el denunciado. Entonces vemos cómo el tribunal consideró esta reacción como ilógica, ya que el imputado era un taxista. Y de este modo el tribunal partió de la idea que una víctima de violencia sexual debe mostrar una respuesta emocional específica, como les mencionaba, caracterizada por miedo persistente, no tomar autonomía sobre el delito que
porque ella lo que hizo fue actuar, digamos, para poder hacer el proceso correspondiente. Entonces, que no tomen esta autonomía también y demás. Y por otra parte, se identifica el estereotipo de la puta y la recatada que les comentaba ahora. Y en cuanto al estereotipo de la casta, asocia el valor de las mujeres con la virginidad y esta pasividad sexual, reforzando lo que es una dominación también masculina. Y esto se relaciona con el otro estereotipo que es la puta, básicamente, que es lo que menciona Marcela Lagarde, que este estereotipo responsabiliza a las mujeres con experiencia sexual o por las situaciones de violencia que enfrentan asumiendo que deben evitarlas. Entonces, el tribunal señala que dice, la experiencia sexual de la ofendida, de acuerdo a las reglas de la sana crítica, le permitía paliar cualquier inconveniente que se le presentara en ese momento. Entonces vemos que cuando las víctimas han interactuado, por ejemplo, anteriormente con el imputado, se les responsabiliza en mayor medida por la agresión. Y además, este estereotipo sugiere que las mujeres que no son consideradas castas, por decirlo de alguna manera, consienten implícitamente cualquier acto sexual que se les imponga. Y aquí cito al tribunal que declara, no tiene lógica que una persona que trata de conquistar a otra se comporte de la forma que dijo la ofendida, lo hizo el imputado. Conquistar ya es una palabra sumamente fuerte en este contexto y lo ha sido siempre como dejes para la mujer, ¿verdad? Como este tipo de conquista y demás. Entonces vemos estos estereotipos sutilmente, cómo desplaza la responsabilidad hacia las víctimas y cómo se les culpabiliza de alguna manera. Y lo que refuerza es esta idea de que una mujer pierde el derecho a establecer límites y muestra al inicio algún grado de interés, pero ya después siempre, como les indico, está el consentimiento. Sí, dentro de la autonomía perfectamente puede conocer a alguien o estar con una persona, pero evidentemente el consentimiento. Poner sus propios límites, ¿verdad? Sí, y bueno, en cuanto... También hay un ejemplo que refleja la presión que enfrentan para ajustarse a una sexualidad normativa, porque bueno, una de las víctimas, ella indica que bueno, me indicaban en las entrevistas que ella es bisexual, digamos. Entonces, como el tribunal indica que le hizo creer que se trataba de un chico gay, doña Irene, que la mamá desconocía que a su hija le atraen actualmente las mujeres. Entonces vemos cómo este enunciado se centra más que todo en la vida personal de la víctima y no propiamente en el hecho de lo que como pasó. tal. Exacto. Sí, en el análisis y la valoración de los hechos. Sí, hay una estigmatización también por su orientación sexual. Y bueno, en cuanto al estereotipo de la locura, que es el último estereotipo que como categoría de análisis que yo tomé, y este estereotipo también adquiere relevancia porque históricamente es un estereotipo que se les adjudica a las mujeres. Hemos escuchado normalmente cuando se dice que el hombre es racional y la mujer emocional. Sí. Entonces eso es muy... Desde la filosofía y demás se ha trabajado mucho como en esta idea, y también desde el mito adánico de Adán y Eva, como lo del paraíso y demás fue por esta pérdida, además fue por culpa de Eva y todo. Entonces siempre ha estado como esa mirada y esa determinación de roles también, ¿verdad? Exacto. Y cómo lo evidencias o cómo se evidencia eso en la sentencia. Por ejemplo, en uno de los casos se realizó lo que es un peritaje psicológico a una de las víctimas porque ella tiene lo que es un trastorno límite de la personalidad, y el tribunal señala, se percibió como intentaba presentarse como una persona débil y muy afectada por el relato que iba a rendir. Sin embargo, en la medida que transcurrió su testimonio, mantuvo un discurso normal y tranquilo. Entonces, estos elementos fueron utilizados para interpretar el comportamiento de la víctima, argumentando que pudieron haber influido tanto en su relato como una respuesta emocional ante los hechos denunciados. Sin embargo, el peritaje psicológico y el trastorno límite de personalidad no es como algo que la persona no esté consciente, digamos, la persona siempre está consciente de lo que está sucediendo, no es como que distorsione la realidad. Y básicamente lo que dice el tribunal es como que a Elena, por sufrir este trastorno, distorsionó la realidad de alguna manera, como si hubiera sido premeditado casi, sí. Estas descripciones, además de que no era como un peritaje desde una perspectiva de género, y no se demuestra que las personas con algún trastorno además tienen alguna ideación como a
a crear una realidad que no es y demás. Además, no se le brindó el acompañamiento psicológico requerido a ella como víctima y además teniendo un trastorno de la personalidad, que es importante este acompañamiento psicológico y demás. Entonces también hay un estigma hacia estas mujeres que con algún diagnóstico psiquiátrico, básicamente por eso el estereotipo de la locura como tal. Sí, que se ve reflejado justamente en cómo la sentencia lo capta desde ese punto de vista. Estos cuentos y cuentos, estamos en este podcast de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional, hoy retratando cómo los estereotipos de género prácticamente influyen en cómo los tomadores de justicia evalúan casos de violencia sexual. Catalina, vamos a ver, desde un punto de vista personal para vos, ¿cómo sentís haber tratado este tema, haber investigado al respecto, conversar con las víctimas y sobre todo ver el resultado que al final obtiene este proceso de investigación? Sí, bueno, fue un proceso de investigación bastante largo y como mujer creo que siempre digo que fue desde un posicionamiento político también, porque al ser mujer creo que todas sufrimos este tipo de violencia en menor o mayor grado como tal, pero siempre es una violencia que está sutilmente y lo podemos ver en los estereotipos. Entonces, como mujer, para mí era muy importante, como siempre he sentido afinidad por estos temas, sí, también por vivencias personales y demás. Y creo que para mí era muy importante visibilizar esto. Y como al entrevistar a lo que es Elena Aguilar y Melanie Mora, ellas querían también visibilizar su voz y demás. Entonces, como esto es importante para visibilizar también lo que está sucediendo en otros juzgados y tribunales del país, que muchas veces no se habla, y para mí era importante como dar esa pequeña retroalimentación también desde la sociología, porque a veces son temas que se estudian solo desde el derecho, y ese es un problema porque no hay como un enfoque interdisciplinario con otras áreas. Y había que incluir la perspectiva de género, ¿verdad? Sí. Por supuesto, en este análisis. Y está también otras áreas como la sociología, que puede abarcar más allá de esto como un problema estructural y que es un problema muy, muy importante, pero si no está como esa área interdisciplinaria es muy difícil como verlo, si solo queda del derecho. A mí me cuestionaron mucho como si ese problema es como el derecho y demás, pero yo le di un enfoque sociológico que es desde los estereotipos, ¿verdad? Cómo va más allá y está muy arraigado a la sociedad también, porque todas las personas estereotipamos como tal. Exacto. Pero ya cuando delimita lo que es un derecho, por ejemplo acá que le limitó lo que fue el derecho al acceder a la justicia y demás, al tener una condena como tal, entonces ya acá es donde afecta básicamente. Entonces aquí es donde entra la sociología y para mí era muy importante como desde un posicionamiento como mujer también visibilizar esto y también dar recomendaciones, porque a veces se trabaja y se sabe que esto existe, pero muy poca, y es muy difícil cómo solucionarlo. Porque... Sí, claro, por supuesto, son procesos culturales, sí, también que requieren mucha educación y mucho cambio a nivel cultural. Pero qué bueno que personas como vos estén aquí mostrando el resultado de una investigación muy, muy seria, muy profunda, muy bien realizada y con un enfoque bastante social que queda plasmado en esta investigación. Muchas Catalina, gracias por acompañarnos, por mostrar los resultados de tu trabajo. Felicidades y muchos éxitos académicos en todo lo que venga hacia adelante. Y aquí en la Universidad Nacional abrimos estos espacios porque estos temas hay que hablarlos, estos temas hay que debatirlos, discutirlos y desentrañar aquello que está escondido, que esté un poco oculto y traerlo a la luz, como estas situaciones relacionadas con la violencia de género. Este fue el podcast Cuentas y Cuentos, hoy con Catalina Fernández y este trabajo de investigación. Guillermo Solano, quien les acompaña en este episodio, periodista de la Oficina de Comunicación de la Universidad Nacional. Muchas gracias por escucharnos, vernos, acompañarnos. Seguimos con más historias hacia adelante. Muchas gracias. Cuentas y Cuentos.